la estrategia de Dios. Entonces, como guerreros y guerreras del Señor, hermanos, hermanas, pues tenemos que aprender estas lecciones, ¿sí? Es bien importante. Dios me ha estado enseñando a mí en la experiencia, ¿verdad? Es decir, no solamente es teoría, no solamente es algo que está ahí en la palabra y lo aprendemos, sino que lo experimentamos, ¿verdad? Experimentamos la batalla espiritual todos los días, ¿verdad? Y por eso todos los días hay que estar en constante oración. Todos los días hay que estar en comunión con Dios, todos los días hay que hacer guerra espiritual, todos los días hay que orar. Y entonces, Gedeón y los madianitas, parte 4, la estrategia de Dios. Vamos a ver Jueces capítulo 7, el libro de Jueces capítulo 7. Jueces 7 y vamos a ver a partir del versículo 8. Ya vimos hasta el versículo 7 el viernes pasado, donde dice que Dios le dijo, versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, aquí el Señor ya está diciendo, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces 300 hombres son los que Dios escogió para enfrentar a los madianitas, los amalecitas y los del oriente. Acuérdense de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y luego dice, versículo 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, entonces tomó provisiones para el pueblo. Gedeón. Qué importante es tomar provisiones. ¿Y qué es eso de tomar provisiones? Es estar preparados, ¿verdad? Las provisiones son ¿para qué? Para alimentarse el ejército. Sobre todo las provisiones tienen que ver con el alimento, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien alimentados espiritualmente cuando se trata de la batalla espiritual. Sí, tenemos que estar bien aprovisionados espiritualmente y también, por supuesto, teniendo las armas que el Señor nos ha dado. Provisiones para el pueblo. ¿Y qué más tomaron? Sus trompetas. Y envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián. ¿Dónde estaba el campamento de Madián? Abajo, en el valle. Así debe estar, hermanos, nuestros enemigos abajo. Dijo el Señor, debajo de nuestros pies, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sí? Entonces tenía el campamento de Madián abajo. Aleluya, eso me gustó. Abajo, en el valle, ahí estaba el campamento de Madián. Pero eran sus enemigos y eran multitudes. Estaban ahí los enemigos. Dice, aconteció que aquella noche, después de que ya se fueron todos los 9,700 soldados, se fueron a su lugar y quedaron 300 y Gedeón. 300 y Gedeón, 301 personas quedaron. Pues cuando se habla de ejércitos, hermanos, hermanas, no se está hablando de
pocas personas, ¿verdad? Un ejército está hablando de miles de soldados, pero Dios no necesita miles para salvar a su pueblo, para hacer lo que Él tiene que hacer. Él, dice la palabra también, le da lo mismo salvar con muchos o con pocos, ¿verdad? Nosotros no somos muchos, pero a Dios le ha placido llamarnos a su ejército como guerreros y guerreras de Él. Dice que aconteció que aquella noche, después de que ya se fueron los 9,700, ¿qué pasó? Jehová le dijo a Gedeón: levántate, gloria a Dios, levántate, levantémonos, hermanos, ¿verdad? Levantarse es sinónimo de prepararse para la batalla, para la guerra. Le dijo el Señor: levántate. Habla de estar levantados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y luego dice: y desciende al campamento. Levántate y desciende. Tenemos que bajar a donde, en este caso, aplicando a la guerra espiritual, a donde está la necesidad, a donde están las almas perdidas, a donde están los enfermos, a donde está la gente que necesita conocer a Cristo, a donde están los cautivos por el enemigo. Siempre el enemigo los tiene abajo, ¿verdad? Por eso dice: levántate y desciende al campamento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos: ir a donde está la necesidad. Desciende. Y luego, ¿qué dice enseguida? Dice: porque yo lo he entregado en tus manos. El Señor dice: yo lo he entregado en tus manos. Al campamento de Madián lo he entregado en tus manos. Nosotros tenemos que creérnosla, hermanos, que tenemos que creernos lo que Dios nos dice en su palabra, que Él nos ha entregado al enemigo en nuestras manos. Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gloria a Dios. Y dice: y si tienes temor de descender, entonces primero dice: levántate, desciende, yo lo he entregado en tus manos, ¿sí? Y luego dice: si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Bueno, ¿cuánto necesitamos, verdad, unirnos en oración? Gedeón era un hombre, un ser humano, que se iba a enfrentar a un ejército numerosísimo, hermanos, numerosísimo. Dice: si tienes temor de descender, pues el Señor sabía que tenía temor, ¿verdad? Miedo. Gedeón estaba enfrentando una gran tarea, una gran encomienda, una gran misión que el Señor le estaba encomendando. Dice: baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Hace falta, hermanos, unirnos. Debemos unirnos. Debemos estar orando unos por otros. Es lo que siempre les hemos dicho, ¿verdad? Debemos estar orando unos por otros. No podemos luchar solo o solos contra el enemigo. Unidos, y qué bueno es que nosotros estamos aquí. Y los hermanos, las hermanas que nos ven en las transmisiones también, ¿verdad? Espero que ustedes, mis hermanos, mis hermanas que nos ven en las transmisiones, puedan estar uniéndose con nosotros en la oración y en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfrentamos solos al enemigo, tal vez usted ha tenido en algún momento dado algún sueño, o algunos le llaman pesadillas, opresiones, son opresiones, ¿verdad? Opresiones espirituales, que en sueños usted sueña que le persigue
o animales, o perros, o vacas, o toros, o sueña usted que le persiguen personas o demonios y que usted anda corriendo, huyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la lucha espiritual. Pero por eso, hermanos, es importante que nos unamos, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que usted enfrente un peligro, una situación difícil solo, o que lo enfrente con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su papá, con su mamá, con alguien que esté con usted. Qué importante es eso, hermanos, ¿sí? Por eso Dios le dijo a Gedeón: si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Entonces, alguien nos tiene que acompañar en la batalla espiritual. Generalmente tenemos que estar unidos, siempre. A veces habrá que enfrentar la batalla espiritual solos, pero Dios nos manda a que estemos unidos. Y luego dice: baja tú con fura tu criado. Y luego el versículo siguiente, 11. Gracias. Y oirás lo que hablan. Oirás lo que hablan. Mire, es importante que nosotros conozcamos a nuestro enemigo, ¿verdad? Por eso también estuvimos meses atrás hablando un poco de lo que es nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Satanás y sus demonios, y los brujos, los hechiceros y toda la gente que hace maldades, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra de Dios: oirás lo que hablan. Oirás lo que hablan. Entonces Dios le dijo: vas a darte cuenta qué es lo que está pasando en el campamento del enemigo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta qué está pasando en el campamento del enemigo, cómo el enemigo está trabajando, ¿verdad? Y luego dice: oirás lo que hablan. Entonces tenía que bajar al campamento del enemigo y con fura a su criado y oír lo que hablaban. Y luego dice: y entonces tus manos se esforzarán. Cuando Gedeón iba a escuchar lo que el enemigo o los enemigos estaban hablando, él se iba a esforzar. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, ¿sí? Tenemos que esforzarnos. Y descenderás al campamento. Descenderás al campamento. Tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Él tenía que bajar, ¿verdad? Bajar al campamento, ¿sí? Y luego dice, versículo 11: y él descendió con fura su criado. ¿Hasta dónde? Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Descendió con fura. Iba ya acompañado, iba ya con alguien, ¿verdad? Ya no iba solo, iba con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada. ¿Cómo estaban los enemigos? Armados. Ellos estaban armados. La gente estaba armada. Estaban ahí con sus armas, ¿verdad? El enemigo tiene armas. Usted y yo tenemos armas también que el Señor nos ha dado. Versículo 12 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces podemos ver aquí que ellos estaban tendidos en el valle como langostas.
como langostas. Entonces puede imaginarse tantos soldados que eran del ejército de Madián y de los amalecitas y los del oriente, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, hermanos, me estaba acordando de un hermano que escribió un libro y que predica la palabra de Dios, y él tuvo una experiencia, estuvo 23 minutos en el infierno. Y ahí en el infierno dice que él, entre las cosas que vivió, dice que pasó por un túnel y que a los lados obviamente había paredes, pero en esas paredes había muchedumbre de demonios por todo donde él iba pasando en ese túnel, o era un pozo, no recuerdo bien si un pozo o un túnel, voy a checarlo bien, pero lo cierto es que él veía que habían muchos demonios en las paredes, y dice que esos demonios querían atacarlo, pero de alguna manera estaban encadenados a las paredes y no podían hacerle daño, pero le asustaban, le espantaban, le atemorizaban, porque él decía, en cualquier momento pueden romper sus cadenas, zafarse de sus cadenas y me van a atacar. Entonces, la experiencia que el hermano tuvo, así como muchos otros que han visitado el infierno, dice que por mucho tiempo ellos se quedan con traumas muy fuertes, ¿verdad? Que hasta no quisieran dormir porque llegan a pensar que si cierran sus ojos se quedan dormidos, van a ver nuevamente todos esos demonios que vieron en el infierno. Entonces es tremendo. Así podemos imaginarnos a esta gente, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables. Entonces no se podía numerar, no se podía contar, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Hermanos, nosotros como guerreros del Señor, guerreras de Dios, sabemos que estamos en esa batalla espiritual y debemos ser valientes y no tener miedo, decir sí, sabemos que tenemos enemigos a los que nos estamos enfrentando, pero nuestro Señor Jesucristo ya ganó la victoria. Eso es lo que a nosotros nos debe dar esa plena certeza de que ya el Señor ganó la victoria. Y dice enseguida el siguiente versículo, dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Entonces llegó Gedeón y un hombre estaba contando a su compañero un sueño. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Eran madianitas. Un hombre estaba contando a otro hombre un sueño. Le estaba contando un sueño que había tenido, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Gloria a Dios. Hermanos, los sueños muchas veces son mensajes de Dios. Y en este caso era un mensaje de Dios a un madianita, alguien que no era del pueblo de Dios, alguien que era enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad? Un madianita, pero Dios le habló a través de un sueño. Mire cómo obra Dios, ¿verdad? Dios puede usar a unas personas que no son cristianas y les puede dar sueños de parte de Él. En este caso, a un madianita, el Señor le dio un sueño, un pagano, un inconverso, podemos decir en este tiempo, una persona no cristiana, le dio un sueño
Y en ese sueño dice que él veía que un pan de cebada, el pan de cebada era el pan más pobre de los pobres. La cebada era algo del que se hacía pan, pero el pan de trigo era el pan de los ricos o de la gente que tenía más posibilidades. La cebada era para los pobres, el pan de cebada era para los pobres. Bueno, entonces dice, un pan de cebada, un hombre que ni él mismo creía en sí mismo en un principio. Dice, rodaba hasta el campamento de Madián. Está hablando de Madián, el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó el pan de cebada, de tal manera como un pan de cebada puede golpear a un campamento de un ejército, pero dice que lo golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Qué cosas tan maravillosas hace el Señor, ¿verdad? Lo vil y lo menospreciado usa Dios. A usted y a mí nos usa el Señor. Lo vil, lo menospreciado. Nosotros que a ojos del mundo no valemos nada, pero ante la presencia del Señor tenemos su poder y su autoridad. Aleluya, gloria a Dios. Y miren lo que dice, bueno, este sueño tuvo ¿quién? Un madianita, un sueño que fue de parte de Dios. Y dice, y su compañero respondió y dijo, el otro compañero Dios le dio la interpretación, ¿verdad? El Dios de la interpretación, el don de la interpretación. Su compañero respondió, no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Así es Dios, y esto es algo que nos debe a nosotros animar, motivar, decir, bueno, pues Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es sobrenatural. Dios obra de maneras, como dice una alabanza, en maneras que no podemos entender, ¿verdad? No entendemos. Esto que leemos aquí en la Biblia, hermanos, ocurrió realmente, sucedió, pasó, ¿verdad? Fue real. No es cuento, no es historia, no es fantasía, perdón, sí es historia, no es fantasía, no es cuento, no es algo que sea mentira, es real, y gloria a Dios porque su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Claramente lo está interpretando. Es la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios, y luego lo reafirmó, dijo, Dios ha entregado en sus manos de Gedeón a los madianitas con todo el campamento. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, el pan de cebada somos nosotros. Gedeón era el pan de cebada. No era un pan de trigo, era un pan de cebada. Un hombre sencillo, un hombre que ni en él mismo creía, él mismo se menospreciaba y decía que él quién era para salvar a Israel de los madianitas. Pero a Dios le plació usar a Gedeón, y por eso dice, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El sueño y la interpretación fueron dadas a dos hombres que eran enemigos de Dios, pero que ahí el Señor estaba hablando a su siervo Gedeón. Entonces, la reacción de Gedeón en el versículo 15. Versículo 15. Gloria a Dios. El versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Gloria a Dios. Recuerde que Dios le dijo a Gedeón, ve, desciende al campamento y oye lo que hablan. Y ya cuando él oyó, aquel hombre que estaba platicando el sueño,
y el otro que le dio la interpretación lo oyó. Eso es lo que Dios le dijo: tú baja y escucha lo que están diciendo, lo que están hablando ahí. Entonces dice la palabra de Dios: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios. Gloria a Dios, ha de haber dicho Gedeón: gracias, Señor, gracias, me estás confirmando que tú, Señor, vas a entregarnos a los madianitas, a los amalecitas y a los del oriente, Señor. Tú me estás confirmando, Señor, porque es verdad que yo no estaba seguro, yo tenía miedo, Señor, yo sentía que no iba a poder, que eran muchos nuestros enemigos, y más que de los 32,000, me dijiste que 22,000, los que tuvieran miedo, se regresaran, y luego otros 9,700 que no bebieron el agua como tú querías, Señor, como debía ser, y solamente tengo 300. Pero entonces Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación y adoró. Démosle gracias a Dios, adorémosle de antemano, aún antes que tengamos la victoria, hermanos. Antes de que el Señor nos dé la victoria, de que veamos que ya está realizada la victoria, démosle gracias, agradezcámosle por lo que Él hace. Y dice: y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces volvió al campamento, después de que escuchó aquello, dijo: ya, es un hecho. Dice: vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Les dijo a sus soldados: levántense, Dios ya lo entregó el campamento. ¿Por qué? Porque escuchó el sueño de aquel hombre y su interpretación. Él lo creyó. Así nosotros debemos creer, hermanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria a Dios, somos más que vencedores. Y el versículo 15, Gedeón cobra ánimo. Y Gedeón prepara a su ejército. Versículo 16. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Bueno, el tema es la estrategia de Dios. Y vemos aquí que Gedeón preparó a su ejército y luego dice: repartió los 300 hombres en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos. Mire, lo que hizo Gedeón, eso nadie lo hace, ningún ejército que va a una guerra va a hacer esto. Pero Dios, aquí no lo dice, pero yo puedo creer que Dios le dio la estrategia a Gedeón, por supuesto. Repartió los 300 hombres en 3 escuadrones, 3 de a 100. Dio a todos ellos trompetas, a cada hombre le dio trompetas. No les dio armas, no les dio lanzas, flechas en aquel tiempo, jabalinas, escudos, no, les dio trompetas. La trompeta es un sinónimo de batalla también. Y dice: dio a todos ellos trompetas en sus manos. ¿Y qué más le dio? Cántaros vacíos. Cántaros en una guerra, llevar cántaros en una guerra, ellos estaban todavía en el lugar donde iban a ir a la batalla. Entonces, cántaros
cántaros, y dice la palabra de Dios, vacíos, por supuesto. Aquí hace la aclaración, cántaros, vacíos. Y luego, ¿qué más? Con teas ardiendo dentro de los cántaros, una antorcha, ¿verdad? Dentro del cántaro, es decir, el cántaro tenía que estar boca abajo, meter adentro del cántaro la antorcha encendida. La antorcha encendida. Entonces, pareciera, recordemos que está en una guerra Gedeón, o va a ir a una guerra. Entonces va a ir a una guerra y Dios le dijo, lleva trompetas, cada uno lleve una trompeta de los 300, lleven cántaros vacíos y adentro del cántaro van a meter una antorcha encendida. Una antorcha encendida. Dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Gedeón está diciendo, hagan como hago yo, como voy a hacer yo. Fíjense lo que vamos a hacer yo y mis 100 que van conmigo, y los otros 2 escuadrones estaban estratégicamente distribuidos alrededor del campamento de los enemigos. Dice, les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Qué importante es, hermanos, en este caso, la obediencia, ¿verdad? Aquí está hablando de la obediencia de los hombres, era crucial. Ellos dicen, ustedes van a hacer lo que yo haga, ¿sí? Van a seguir mi ejemplo, van a hacer lo que yo hago. Aquí hay una enseñanza sobre que aquellos 300 tenían que confiar en Gedeón, tenían que confiar en que Gedeón no estaba loco, ¿verdad? Sino que lo que estaba haciendo estaba siendo guiado por el Señor, estaba guiado por Dios. Y luego dice, yo tocaré la trompeta, versículo 18, yo tocaré la trompeta alrededor de todo el campamento. Él iba a tocar la trompeta y iba a andar alrededor del campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Entonces, aquí tenía que ver con el reconocimiento del liderazgo de Gedeón. Qué cosas, ¿verdad? Por Jehová y por Gedeón. Entonces, la gloria es para Dios, pero era importante que el ejército, los 300, reconocieran el liderazgo de Gedeón. Y por eso dijo, por Jehová y por Gedeón. El versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Aquí ya empieza la acción, ¿verdad? Una acción inusual. Llegaron Gedeón y sus 100 hombres al extremo del campamento de los enemigos, al principio de la guardia de la medianoche. Al principio, fíjense, Dios todo lo tiene estudiado, controlado, ¿verdad? Dios es un estratega, Dios es un estratega. Y dice que llegaron en el momento cuando acababan de renovar los centinelas. Es decir, cuando se trata de una guardia, ¿verdad? En la medianoche, imagínense, a medianoche, los que llegan
a relevar, llegan medios dormidos, ¿verdad? Porque se acaban de despertar. Y los que estaban vigilando o velando, también están con sueño, porque han estado velando, han estado despiertos hasta esa medianoche, hasta la medianoche. Entonces, justo en ese punto, cuando estaban en esa condición, los guardias acababan de renovar los centinelas. ¿Qué hicieron? Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Hicieron algo loco, podemos decir. Tocaron las trompetas y luego quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Entonces, imagínese usted, ahora vamos a imaginarnos la escena. Son 300 hombres alrededor del campamento de Madián, miles, no sé cuántos miles, pero alrededor del campamento. Estaban distribuidos estratégicamente cada uno. Entonces, tocan las trompetas, ¿verdad? A todo lo que podían. Quiebran los cántaros. Entonces, imagínense todo el ruido que se hacía, ¿verdad? Las trompetas sonando y los cántaros siendo quebrados. Entonces, un ruido ensordecedor. Dice, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones, versículo 19, 20. A ver, es que estamos por acá. Dice la palabra de Dios, los tres escuadrones tocaron las trompetas, tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, quebraron los cántaros. Entonces, cuando ellos iban, se distribuyeron alrededor del campamento de Madián. Entonces ellos llevaban las antorchas adentro de los cántaros. Pero cuando ya se dio la orden, o cuando Gedeón quebró su cántaro, tocó la trompeta, obviamente ya se vieron las antorchas. Recuerden que era ¿a qué horas? A medianoche. A medianoche. Entonces, el ruido de las trompetas, el ruido de los cántaros siendo quebrados y las antorchas por todos lados alumbrando, ¿verdad? 300 antorchas alrededor del campamento de Madián. Entonces fue algo impactante, impresionante, ¿sí? Algo impresionante. Dice, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron. Entonces aquí vemos, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Aleluya. Por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué más hicieron? Se estuvieron, versículo 21, se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, 5 cosas. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto. Entonces dice la palabra de Dios, en derredor del campamento. 5 cosas que hizo el ejército de Gedeón. Si se le puede llamar ejército, ¿verdad?, a un grupo de 300 soldados. No era un ejército, más bien era solamente un puñado, ¿verdad?, comparado con los madianitas. Entonces, 5 cosas: tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto. Es decir, no tuvieron miedo. Ahí estaban rodeados
o ellos estaban rodeando al enemigo, pero al mismo tiempo el enemigo era infinitamente superior en número y en armamento, porque ellos no tenían armas, ellos no traían armas más que las trompetas, las teas y los cántaros, ¿verdad? Entonces, así es cuando Dios nos dice, haz esto, ¿verdad? Y a veces nos puede mandar a hacer algo loco, algo ilógico, algo que cualquier persona puede pensar, pero ¿cómo crees que con eso vas a vencer al enemigo? ¿Cómo crees que con eso vas a derrotar a los demonios o a los brujos? ¿Cómo crees? Pero así es como Dios obra, ¿verdad? Entonces, más que nada aquí es la obediencia. En parte entendemos el ruido ensordecedor de 300 trompetas sonando a todo lo que daba al mismo tiempo, y los cántaros siendo quebrados, y también las teas alumbrando a la medianoche alrededor de todo el campamento de Madián. Entonces, esa fue una estrategia, pero más que la estrategia es la obediencia que el Señor demandó de Gedeón y de aquellos 300. Aquellos 300 ya habían sido probados. Acuérdese de que entre 32,000 fueron escogidos, y después de entre 10,000 fueron escogidos. No eran cualquier soldados, ¿verdad? Eran soldados obedientes y que estaban leales a Gedeón, a su líder, y sobre todo confiando en Dios, ¿verdad? Creyendo en Dios, ¿verdad? Que Dios les iba a dar la victoria. Entonces son lecciones que Dios nos da a nosotros para la guerra espiritual. Dios nos da estas lecciones para la guerra espiritual. ¿Y qué dice el siguiente texto? Dice, bueno, ahí mismo en el 21, se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército, y aquí está hablando de los madianitas, de los amalecitas y de los del oriente. Todo el ejército, ¿qué hizo? Echó a correr. Aleluya. Gloria a Dios. Echó a correr todo el ejército enemigo. Eran miles y miles y miles, hermanos. Todo el ejército enemigo echó a correr. ¿Qué dijo? Dando gritos de miedo y huyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Esto que leemos aquí en la Biblia, hermanos, es real. Ocurrió, sucedió, pasó. No es cuento, no es fantasía, no es invento de la mente humana. Fue real, y eso es lo maravilloso. Y aquí hay enseñanzas para usted y para mí, para la guerra espiritual, hermanos, para la guerra espiritual. Por eso es importante esto que estamos estudiando en el nombre del Señor. Abramos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y recibamos estas lecciones, estas enseñanzas de parte del Señor. Dice la palabra de Dios, el ejército echó a correr, aleluya, gloria a Dios. El ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los enemigos huyen, porque el pueblo de Dios se levanta. Gloria a Dios. Dice el versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas. Ellos seguían tocando y tocando y tocando y tocando las trompetas. Y luego dice, Jehová, aquí vemos la mano de Dios, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esto es, o por supuesto, de los madianitas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Dios interviene, pero nosotros tenemos que obedecer, hacer nuestra parte, ¿verdad? Vemos cómo Dios dice, yo lo voy a hacer. Él dice, Jehová
dijo, yo voy a entregar en sus manos a los madianitas. Entonces, pero ellos tenían que ir a enfrentar la batalla. ¿Cómo? Como Dios les estaba indicando, ¿verdad? Como Dios les estaba indicando. Y dice la palabra de Dios, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó. El ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serara y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Huyó aquel ejército que había venido contra el pueblo de Dios. Versículo 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces cobran valor los de Israel, los de Neftalí y de Aser, y siguen a los madianitas ahora para atacarlos. Versículo 24. La victoria total. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Entonces ya el pueblo se levantó viendo que Dios estaba de su parte. Y dice la palabra, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Gloria a Dios. La victoria total, mis hermanos, ¿verdad? Vemos aquí cómo estas lecciones son importantes, porque nosotros que somos sus guerreros tenemos que ponernos al frente de la batalla. Aleluya. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice, y muchas veces el Señor le va a decir a usted que haga algo que tal vez usted diga, pero ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿O cómo? ¿O por qué esto? ¿O cómo Dios dice? No sé, ¿verdad? Tal vez Dios le diga, levántate a las 12 de la noche a orar y a hacer guerra espiritual. Levántate a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana o en la tarde o a mediodía, ¿verdad? Lo que Dios nos diga, o ve a predicarle a tal persona, o ve, párate en tal esquina, en tal calle ahí, porque yo quiero decirte algo ahí, o hacer algo en tu vida, o te voy a dar un trabajo, o algo que hacer. Y a veces uno dice, no, pero ¿qué? ¿Esto qué es esto, no? Pero cuando uno obedece, así como Gedeón obedeció a Dios, y esta estrategia, aquí no lo dice la Escritura, pero yo creo que Dios le dio esa estrategia. ¿De dónde sacó Gedeón eso? De que los cántaros, de que las teas, de que las trompetas y hacer esa estrategia. Solamente Dios pudo habérsela dado, porque Gedeón, válgase la expresión, pues estaba muerto de miedo, si se puede decir así. Tenía miedo y era lógico, era normal, era un ser humano, era un pan de cebada, que Dios escogió, ¿verdad? ¿Para qué? Para librar a su pueblo, para librar al pueblo de Israel. Entonces, puede imaginarse cuántos años tenían los madianitas robándose sus cosechas, empobreciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Burlándose de ellos, enseñoreándose de ellos. Hermanos, y así es cuando nosotros empezamos a orar por nuestra familia. Oramos por nuestra familia y vemos que nuestra familia está oprimida por el diablo, está engañada por Satanás, está en los vicios, está en el pecado, está en las cosas malas, no quiere de Dios. Cuando nosotros vemos todo eso, obviamente nosotros muchas veces nos sentimos, decimos,
¿por qué está así mi familia? ¿O cómo le voy a hacer para que mi familia se convierta, para que mi familia sea salva? Pero nosotros a veces decimos, bueno, pues yo quién soy, o Dios no me escucha, o Dios no obra, porque al contrario, a veces vemos que las cosas están aún peor, ¿verdad? De lo que cada vez entre más oramos, pareciera que cada vez todo está peor. Pero hermanos, recordemos cómo Dios escogió a Gedeón. En estas 4 lecciones o cuatro temas que hemos visto sobre Gedeón y los madianitas, hermanos, hemos visto realmente cómo Dios escogió aquel pan de cebada. El pan de cebada, hermanos, el pan de los pobres, el pan de los humildes, un pan que no valía gran cosa, pero sin en cambio Dios lo escogió y lo usó para la gloria de Él, para librar a los israelitas de mano de los madianitas. Así, hermano, hermana, usted crea que Dios le va a usar a usted para salvar a su familia, sin importar cómo estén ahorita. Hermano, yo lo creo con todo mi corazón, que Dios quiere hacer las cosas, pero necesitamos creer, levantarnos. Dios va a hacer las cosas en su familia, los va a salvar, los va a tocar, pero también Dios va a usar su vida para bendecir a otras personas, para liberar a otras personas, para que otra gente sea salva, para que los enfermos sean sanados. Solo es que nos atrevamos nosotros, hermanos, que nosotros estemos dispuestas a hacer la voluntad de Dios, a levantarnos. Aquí estamos viendo quién era Gedeón. Era un varón que ni él mismo creía en él, no creía en sí mismo, él se menospreciaba a sí mismo, porque veía su condición, como vimos al principio. Él decía, la familia de los abiezeritas era la más pobre de su tribu, la tribu de Manasés. La tribu de Manasés era una tribu pequeña, ¿verdad? Y él era el más chico de su familia, el más pequeño. Él decía, yo con qué voy a salvar a Israel si yo soy el menos indicado. Así también tal vez usted en un momento dado diga, pero yo quién soy. Pero somos escogidos por Dios, llamados a la guerra, llamados a la batalla espiritual. Así es que oremos, hermanos, hermanas, y démosle gracias a Dios y pidámosle que nos levante, que nos ayude a creer, que esas lecciones nos desafíen, nos motiven y nos ayuden a levantarnos como guerreros y guerreras poderosos del Señor. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, en esta tarde. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oh, bendito Dios, gracias porque, Señor, tú, Señor, nos has escogido, Señor, y has puesto en nosotros tu valor, tu valentía, tu discernimiento. Has puesto en nosotros, Señor, aleluya, Padre Celestial, tu gracia, tu Espíritu Santo. Esa compasión también has puesto en nosotros por los perdidos, compasión por los que sufren, compasión por aquellos que están, Señor, padeciendo. Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Honra y gloria y alabanza son para ti siempre. Solamente aquí estamos, Señor, como soldados, como guerreros, como guerreras, como hombres, como mujeres de fe, valientes y esforzados, Señor. Sabemos que en tu nombre haremos proezas y que tú hollarás a nuestros enemigos, tú pisotearás a nuestros adversarios. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por mis hermanas guerreras de oración, por mis hermanos guerreros de oración. Gracias por los intercesores. Gracias por los hombres de oración, las mujeres, los jóvenes, las señoritas de oración, los niños de oración. Muchas gracias te damos, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos.
Te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, Dios mío. Exaltamos tu glorioso, precioso y maravilloso nombre. Aquí estamos, Padre bendito. Aleluya, Padre. Oh Señor, revístenos de ti, revístenos de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Padre. Danos, Señor, gracias por las armas que nos has dado, Señor. Ayúdanos a echar mano de ellas, Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, y en tu nombre venceremos, en tu nombre venceremos. El enemigo ya fue vencido, solamente así como a Gedeón. Tú dices, Jehová ya entregó en sus manos, aleluya, en tus manos a tu enemigo, dice el Señor. Solamente, dice el Señor, haz lo que te digo, obedece, dice el Señor, obedece, haz lo que te mando, dice el Señor. Y Señor, tú eres el que ya pones a nuestros enemigos la espada de uno contra el otro, Señor, y se atacan unos a otros. Nuestros enemigos se destruyen, se anulan, se aniquilan los unos a los otros, nuestros enemigos. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias, Dios bendito y santo, glorioso, precioso y maravilloso, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Toda la gloria y la honra son para ti en nuestras vidas, Padre. Aleluya. Sigue levantándonos, sigue levantando más guerreros, más guerreras de oración, intercesores, hombres, mujeres, Señor. Aleluya. Somos panes de cebada, Señor. Pero Dios mío, a ti te place usar estos panes de cebada, estos guerreros, estos hombres, estas mujeres de fe, valientes y esforzados que somos nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial, gracias, Dios todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti en nuestras vidas, hoy y siempre. Gracias te damos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por cada una de mis hermanas, por cada uno de mis hermanos, por los pastores, Señor. Gracias, Señor, por las victorias que nos has dado. Pero vienen más victorias, vienen más victorias, vienen más victorias, Señor, vienen más victorias, Padre Santo, y nosotros te daremos a ti la gloria, así como Gedeón, cuando oyó el relato y su interpretación, el sueño y su interpretación, adoró y se levantó, cobró ánimo. Así nosotros cobramos ánimo, Señor, porque el enemigo ya está derrotado, el enemigo de nuestras almas ya fue vencido en la cruz del Calvario, ya fue derrotado. Solamente tú nos dices, haz lo que te mando, haz lo que te digo, haz lo que te pido, y tendrás victoria, y serás más que vencedor, y serás más que vencedora. Aleluya. Padre bendito y santo, te alabo, te glorifico, te doy la honra y la gloria, Padre. En ti haremos proezas, tú hollarás a nuestros enemigos, tú pisotearás a nuestros adversarios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya, glorioso, glorioso, precioso y maravilloso. Aleluya, aleluya. Ore por su familia, hermano, hermana. Ore por su familia. Bendito y alabado tú eres, Padre. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu cuidado. Te alabamos, Señor, bendecimos nuestras familias, cubrimos con la sangre de Cristo a nuestras familias y los declaramos más que vencedores en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, bendito eres, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a orar por la ofrenda y para despedirnos, hermanos, vamos a